compartir. El día miércoles pasado en el estudio le enseñaba a los hermanos una parte tan importante que estamos estudiando ahorita de Proverbios, y en el versículo, voy a leerlo, el versículo, estoy ahí en Proverbios 19:21. Los que quieran ir a la Biblia, o si no escuchar, nada más es un solo versículo, y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y lo compartía el miércoles pasado, lo vimos en la película del viernes. El título, ¿cuál es de la película? No me avergüenzo. Y bueno, pues vemos que fue verídica esa película. Al final supimos que era de los jóvenes que mataron a muchos estudiantes en esa escuela, en esa preparatoria. Y bueno, esta mujercita predicando la palabra de Dios, y al final en aquel tiempo el presidente Bill Clinton pues oraba por todas las familias que habían perdido a sus hijos. Muy importante saber que cuando Dios inicia una obra en la vida de una persona es para liberar, para sanar, para redarguir, para instruir, para consolar, para corregir, y todo en justicia, dice la Biblia. Y aquí este versículo dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos pensamientos crees que haya en el corazón del ser humano? En un día, ¿cuántos pensamientos guardas, atesoras, otros sueltas, otros llegaron, etcétera? Vas manejando y ya porque viste un movimiento, tuviste un pensamiento. Vienes manejando en el coche y estás recordando algo y tienes un pensamiento. Estás en casa, estás a punto de dormir, vas a comer, en cualquier momento, muchos pensamientos de verdad hay en el corazón del hombre, muchísimos. Pero dice la Escritura: mas el consejo de Dios permanecerá. Así que por eso quiero compartir un mensaje en el cual hay un consejo de Dios en tu vida, y debes de saberlo. Dios puso en tu corazón un propósito. Nada queda sin propósito. Cuando Dios hizo a los pájaros, los hizo para volar, o al pez para estar en el agua. No puedes poner al pez en un árbol porque ya está fuera de su propósito, o al pájaro adentro del agua porque también queda fuera de su propósito. Todo tiene un propósito y es perfecto por Dios. Así que vamos a orar y roguemos que el Espíritu Santo nos enseñe este mensaje de su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos y te damos gracias en esta mañana y rogamos dirección divina, instrucción para que el mensaje de tu palabra fluya de los cielos, lo pongas en la boca de tu siervo y salga de mi boca con palabra sazonada con sal, para que no vuelva vacía. Haga lo que tú quieres, Señor, y por lo que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que quiero compartir este mensaje, porque en la vida de un hombre llamado David, el consejo de Dios permanece, y permaneció durante todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Recordamos un poquito sobre esto, y vamos a ver también sobre otro hombre llamado Samuel. Recordamos a su madre, la señora Ana. Ella era estéril, no podía tener hijos, se encontraba angustiada, muy preocupada, muy triste de no tener hijos, y rogó a Dios, suplicó al Señor, y Dios le concedió no solamente tener a un hijo, sino fueron 3 más. Y ella había prometido consagrarlo a Dios, ese hijo. Nació Samuel, que es el profeta, y ella lo llevó al templo y se lo dio en manos de Elí, el sacerdote en aquel tiempo del templo. Y allí creció Samuel, y dice la Escritura, con temor de Dios, un niño que iba creciendo cerca, muy cerca de Dios. Tanto que llegó un momento en que Dios habló a su vida. Recordamos cuando Dios le empezó a llamar Samuel, Samuel, y este jovencito atendió.
Así que esto es uno de los primeros personajes importantes de lo que hoy comparto. El otro es David. Y recordamos de David también, muchos pensamientos había en su corazón, pero el consejo de Dios permanece. David era un niño que su padre lo había puesto a cuidar las ovejas del redil. Y él lo hacía con excelencia. Salía desde pequeñito y se iba a cuidar las ovejas, las pastoreaba y regresaba. Y recordamos en el momento en que Dios desechó a un hombre, a un rey, Saúl. ¿Por qué le desechó? Así que vamos a ir viendo poco a poco el consejo de Dios, de qué manera permanece. Primero que nada, sepamos quién es un pueblo del cual se llama Amalec. ¿Quién es Amalec? Vamos primero a Génesis 36. Y en Génesis capítulo 36, versículo 12, vemos que es hijo de Elifaz. Y dice la escritura, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Números capítulo 13, vamos a ir viendo quién es este hombre Amalec, este pueblo Amalec. Y vamos recordando un poquito sobre ellos. Dice Números 13, verso 29. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. O sea que vemos que este Amalec habitó en el Negev, y fue uno de los que en cierta manera este pueblo causó temor a los 10 espías, porque los otros 2 no tuvieron temor. De los 12 espías que envió Moisés para reconocer la tierra prometida, 10 tuvieron temor, y entre ellos vieron a Amalec, un pueblo de gente gigante, grande, que les espantó mucho, igual que los hijos de Anac, eran gigantes que había en ese tiempo. O sea que en esas generaciones permanecían de una o de otra forma la influencia de los nefileos. Así que por eso había que destruir a esa generación que estaba alterando la genética que Dios había puesto en la tierra. Y esto no lo entendía cualquier persona. Por eso nos damos cuenta que estos hombres Amalec siempre han sido enemigos, en cierta forma, de los que tienen el linaje santo. La linaje de Dios. Y estos, como enemigos, buscaban de una u otra manera destruir al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que la Escritura dice que después de que dijeron, no entremos, no vayamos, no esto, lo otro, adelantito en el 14:45, aparte de que desobedecieron, estamos en Números 14:45, aparte de que Israel desobedeció y Moisés les dijo que ya no iban a entrar, se empecinaron y dijimos, sí, vamos a la guerra, y fueron. Y dice la Escritura en el verso 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. O sea, aparte de todo, también Amalec persiguió a Israel. ¿Y qué hizo? Los derrotó. Entonces, bueno, esto fue por la desobediencia de Israel, y no entraron, y recordamos que vagaron 40 años en el desierto. Pero vamos a ver qué más dice de Amalec. Allí mismo, vámonos a Éxodo, en el capítulo 17. Conozcamos un poco más a este Amalec, que siempre va a intentar, este Amalec, mis amados hermanos, de una de otra forma, siempre va a intentar de que el consejo de Dios no se cumpla en tu vida. O sea que hay muchos cristianos que tienen al Amalec y los está haciendo de una u otra manera en una manipulación para que ustedes no cumplan su propósito. ¿Cuántos jóvenes no cumplieron quizá ya el propósito o piensan que no se cumplió y no han atendido el llamado de Dios? Muchos pensamientos te asaltan, pero recuerda una cosa, el consejo de Dios permanecerá.
Así que, si tú no lo lograste hacer, recordemos que los panteones están llenos de riquezas. ¿Por qué están llenos de riquezas? Porque hay mucha gente que enterró el talento, los dones. Si tenía dones para hacer cosas grandes, no las hizo por miedo y se murió sin hacer las cosas. ¿Cuánta gente se va de este mundo y dice, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? No lo logré, tuve miedo, y se mueren con todo y su talento. Pero el consejo de Dios permanece. Así que vemos que este Amalek, de una u otra manera, busca que no se cumpla el consejo de Dios. Y aquí en lo que vamos a leer de Éxodo 17, dice el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Recordamos que en este momento la Escritura nos enseña que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla, pero cuando se cansaba y las bajaba, Amalek empezaba a tener victoria. Entonces tuvieron que sentarlo sobre una roca y tanto Aarón y Eleazar le detuvieron las manos para que él pudiera tenerlas arriba y venciera el pueblo de Israel. Sin embargo, no acaba aquí todo esto. Dice la Escritura, verso 13 ahí mismo, 17:13, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dice la Escritura que ellos escribieron para memoria en un libro esto. ¿Para qué era para memoria? Para que las generaciones supieran quién es Amalek y lo que hace. ¿Quién es Amalek? Verso 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Contra quién se levantó Amalek? Contra el trono de Dios. O sea, eran totalmente instrumentos y familias de Satanás, levantándose contra el trono de Dios. Por eso Dios, en su palabra, un versículo más en Deuteronomio 25, versos 17 al 19. Le dice Dios nuevamente, Moisés vuelve a recordarles al pueblo, acuérdate de Amalek, acuérdate lo que hizo, no se te olvide esto. Y dice allí en Deuteronomio 25 del 17 en adelante, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién ataca Amalek? A los débiles, a los que se quedan atrás, que dicen que son cristianos, pero no lo son, que están, pero no están, que vienen, pero no vienen, que participan, pero no participan, que dejan el pecado, pero no lo dejan. A eso les va tremendamente porque son débiles, no toman decisiones, no tienen convicciones, no avanzan firmes en la fe, sino que hoy son, mañana no son. Aquellos cristianos que de repente los ves muy crecidos y de repente los ves muy abajo. Esos son débiles y a esos ataca Amalek. Por eso les está recordando Moisés, dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. ¿Quién creen que lo olvidó? Saúl. Saúl. ¿Por qué fue desechado del reino Saúl? Recordamos de los 3 primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón el rey. Bueno, pues el primero Saúl fue desechado por una razón, porque ni siquiera tuvo temor de Dios para hacer la voluntad de Dios.
Encontramos ahí en Primera de Samuel, vámonos a ver Primera de Samuel, y encontramos precisamente en el versículo 15 la porción en donde recibe órdenes Saúl de destruir a Amalec. Dice el versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de los de pecho, vacas, ovejas, caballos y asnos. La instrucción era a todos, por una razón que el hombre no entiende. La genética que llevaba ese pueblo no era una genética de Dios. Recordamos Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan de los gigantes? Hoy en día, ¿crees que ya no habrá nefileos? Sí los hay. La celebración de la semana pasada los suelta. Esa fiesta que dice la gente que es una tradición y que qué tiene de malo, saca de cárceles a los nefileos, espíritus de maldad que no pertenecen ni a los cielos, ni a la tierra, ni nada de esto. Así que los sacan cuando hacen sus invocaciones, cuando los están adorando, los están sacando. Y eso es tremendo. Cuando Dios dijo que ¿qué quiere hacer Dios con ellos? Raerlos de la tierra. Totalmente. Pero el hombre sigue desobedeciendo a Dios. Entonces aquí vemos el primer acto de desobediencia, Saúl. ¿Y Saúl qué hace? Simplemente recibe las órdenes, pero no las cumple. Bien, verso 8. Desde el 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice la escritura que se apesadumbró Samuel, etcétera. ¿Qué hizo Saúl? Se fue en contra de Dios. No es algo tan tranquilo, hermanos. Estamos hablando de unas generaciones, de lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios, lo que creó Dios y lo que no creó Dios. Así que había que quitarlo. Y este Saúl no lo hizo. Dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué vahido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Me voy rápido entonces al verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En ese momento que el mismo Samuel estaba declarando eso, Saúl ya no era rey. Pero él sentía que todavía era rey. El pueblo sentía que todavía era rey, ¿sí o no?
El hombre todavía piensa que es algo cuando ya no es nada. O el hombre piensa que no es nada cuando es algo. Fíjate nada más lo importante de la palabra de Dios. En ese momento, Saúl ya había sido desechado. Dios te desecha. Pero él seguía obstinado creyendo que era rey. La gente seguía obedeciéndolo como si fuera el rey. Y curiosamente, al que ya era rey, no lo conocían. La pregunta es, a lo mejor tú estás cargando a un rey. ¿Te imaginas? Quizá puedes estar cargando ya a un rey. O está a tu lado un rey. Y lo ves como algo tan tranquilamente sencillo, pero no. Trae un propósito de Dios. Pero también hay otros que están llamándole a los amalecitas, invocando a Amalek. Y hoy sabemos que Amalek no es otra cosa más que un enemigo del trono de Dios. Así que encontramos aquí un aspecto importante. El consejo de Dios permanece, pero el hombre se desvía. Se desvía. ¿Por qué permanece el consejo de Dios? Recordamos algo. Primero vamos a ver en el consejo de Dios qué hizo el Señor. Ahí en 1 Samuel 16. Verso 1, primero que nada. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. En el momento en que David fue ungido, ya era un rey. Y era un niño que no tenía más de 12 años. ¿Por qué no tenía menos de 12 años? Porque si hubiera tenido 13, se hubiera ido a la guerra. Porque ya era un adulto. No tenía ni 12 años. Cuando David fue ungido, quizá era un niño de 10 años. Y fue ungido. Y dice la Escritura allí mismo, verso 12 y 13. Vamos a verlos esos. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya era rey. Fíjate qué importante. El consejo de Dios ya estaba en él. Entonces, ¿qué quiso hacer Amalek? Destruirlo. Porque todavía David no sabía que era un rey, sino él sintió que le echaron aceitito. Le echaron aceitito y ya se regresó, y su papá le dijo: vete a seguir con las ovejas, y él se regresó con las ovejas y no sabía que era un rey. Y es más, y Amalek dijo: antes que se entere que es rey, hay que destruirlo. Hay que acabar con él. ¿Cuántos jóvenes inician en un ministerio o en una vida cristiana y ellos no saben a lo que tienen llamado? Y se desvían y se van por otro camino que no es el de Cristo. Y empiezan a cometer graves cosas. ¿Por qué? Porque Amalek los provoca para que les guste más el pecado que la gracia. El pecado que la santidad. Qué tremendo. Y no cumplen muchas veces su propósito, o ya cuando llegan a viejos lo tratan de cumplir. El llamado de Dios, sin darte cuenta. Mira, a lo mejor tú como padre, madre, trajiste a tus hijos y están chiquitos. Y dice Dios: por eso te traje. ¿Por qué? Porque tu hijo es rey, porque tu hija es una reina, porque son llamados para cosas grandes. La mujer de la película del viernes, llamada para cosas grandes, ¿o no? Sí. Y ella actuaba sencillamente y a veces la desviaban, la engañaban, etcétera. Pero se dio cuenta de un propósito. ¿Y cuál era? Cumplir un propósito. No importa el tiempo que tengamos que estar aquí, el propósito de Dios se cumple, se cumple. Y David no lo sabía. Yo no sé si soy rey o no, pero la cosa es que me quiere matar Saúl. ¿No es así?
El mismo Saúl, con el espíritu malo que ya traía, lo quería matar. Y el mismo David, con el espíritu de Dios que tenía, no quiso tocar a un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que el consejo de Dios estaba en él. ¿Sí o no? 3 veces se lo pusieron y David dijo, no, Dios me libre de tocar a un ungido de Jehová. Dios me libre. Las grandes diferencias. Y el espíritu malo que hacía, querer matar a como diera lugar a David. Miren, el 18, vamos al 18 ahí de 1 de Samuel. Y dice el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces Saúl quiso clavarle su lanza y las 2 veces David lo evadió. Mas Saúl, dice el versículo 12, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjate cómo se había levantado un ungido, pero que no cumplió el propósito, se hacía enemigo de Dios. Y quería acabar con el rey. Sin darse cuenta, el hombre se declaraba rey y Dios al niño lo declaraba rey. Qué grandes diferencias. Cuando el niño todavía estaba ahí con Saúl, seguía siendo un niño quizá de 12 años. Y el otro ya grande de edad, quizá ya 30, quería matar al niño. ¿Qué fortaleza tenía David siendo un chiquito de 12 años para que un grandotote sintiera temor y lo quisiera matar? Quiero matar a ese, quiero matarlo. Y tú dices, ¿qué le pasa a este grandulón? ¿Por qué quiere acabar con un niño? Sí, pero era un niño que traía un consejo, el consejo de Dios en su vida. Esa era la grande diferencia. Yo te pregunto, cuando estás con los amigos, con todo esto, ¿el consejo de Dios permanece? Con los amigos, no hablo los cristianos, con los cristianos permanece el consejo, pero con los amigos mundanos, con los que te invitan a hacer lo malo, con los que te llevan a la fornicación, a los vicios, allí tú dices que prevalezca el consejo de Dios, o fácilmente caes. Fácil nos caemos. ¿Qué sucede? Permanece cuando estás bien enojado con tu esposa, con tu esposo, ¿permanece el consejo de Dios o de quién es el consejo en ese momento? Entran en consejo, pero no de Dios precisamente. ¿Qué es lo que sucede con los hombres? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos salimos del consejo de Dios? Aquí David, dice el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. ¿Lo sabía David? Perfectamente. Estaba con él. Y dice ahí mismo en el 19:1. Aquí encontramos algo muy valioso, iglesia. ¿David era rey? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había ungido. Ya era un rey. El Espíritu Santo ya estaba en él. No necesitaba que los hombres le dijeran rey. Ya era un rey. Y te voy a decir algo que es poderosísimo. Hablando terrenalmente, el primer rey de Israel era benjamita. ¿No es así? ¿Quién tenía que ser el segundo rey? Un benjamita. ¿Quién era? Jonatán. Jonatán tenía que ser el que seguía como rey. Saúl le quiso decir eso a su hijo, mira, no entiendes, eres amigo del que te va a quitar el reino. Pero Jonatán dijo, desde antes ya no lo... Era más sabio Jonatán que Saúl. Dice la escritura en el 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, Jonatán decía, yo no tengo nada que hacer ahí. Vamos al capítulo 23. Versículo 17. Desde el 16 dice así. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores,
y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Jonatán, el que tendría que ser el siguiente rey, reconoció, porque Dios ya se lo había mostrado, tú no eres rey. Ha sido desechado todo ese linaje de los benjamitas para ser rey. Ahora yo me he provisto de uno que es de Judá, y este de Judá va a permanecer. Y Jonatán lo reconoció y dijo, mira, mi padre no te va a poder matar, no va a poderte matar, tú vas a ser rey, y bueno, yo seré segundo después de ti. O sea, qué amistad y qué temor de Dios manifestaba Jonatán. Ya no somos los que vamos a reinar los benjamitas, ahora eres tú y tu descendencia, Judá. Qué amistad. A ver, tú ponte en el lugar de Jonatán. Tu padre es el rey, el dueño de la empresa, y tú eres el heredero, pero te mostró en un sueño Dios, no, ya no vas a heredar tú. Así que tienes que ir con el que está lavando los patios allí, y le dices que él va a ser el rey. Y cuídalo porque tu papá lo quiere matar. Cuídalo. Dirías, no, ay, qué pesadilla tan dura tuve. Soñé que me quitaban la empresa. Imagínate, más fuerte lo que vivió Jonatán. Tú no vas a seguir en el reinado, va a ser David. Por eso Dios los hizo que su alma quedara ligada, para que en ningún momento Jonatán reclamara reino. Ahora, Jonatán dijo, seré el segundo de ti. ¿Será verdad? No. Para que David se levantara a reinar, Jonatán tenía que morir. Qué tremendo. Jonatán tenía que morir y David se levantaba. ¿Qué sucede entonces cuando pasa esto? Miren, vamos viendo, dice, qué tremendas cosas. Miren el 24:4, una de las maneras en que los hombres le empezaron a decir a David que ya te entregaron a Saúl en tus manos. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó a la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Vean lo que piensa uno, que tiene el Espíritu de Dios, y lo que pensaba el otro, que tenía el espíritu de malo. Recordamos que ya no estaba el Espíritu de Dios con Saúl. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Lo quería matar, lo persiguió, lo intentó a toda costa matarlo, pero no pudo, por una razón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanece. Y llega un momento de prueba para David, que es el versículo importante que hoy quiero leerles. Capítulo 30, ahí mismo. Un momento importante para David. ¿Cuál es este momento? Le compartí a los hermanos del miércoles que leyeran los 2 primeros versículos y a ver si encontraban algo muy importante. Y aquí está, dice el versículo 1. Recordamos esto, les voy a explicar, iglesia. David, en su huida de Saúl, se tuvo que pasar del lado de los filisteos y habitó en una parte del Negev, que es precisamente Siclag. Y en Siclag ya se le habían juntado 600 hombres, de los ociosos, de los perjudicados, de los endeudados, de los que traían un espíritu ya todo mal, atormentados, o sea, vagos, de todo lo que te imagines que el mundo los llamaba escoria. Fueron los que se empezaron a juntar con David. Y ese grupo de gente es los que andaban con David y empezaron a habitar ahí en Siclag.
Y llegaron con todas sus familias, con los hijos, con su ganado que traían, y ahí estaban todos en Siclag. De repente llegó el momento de una batalla de Israel contra los filisteos. Y el que tenía apoyando a David, que era un filisteo, le dijo, tú vas así con nosotros, apoyarnos en la batalla. Y David dijo, sí, vamos, me enfrento, voy con ustedes. Lleva con sus hombres y llegan al lugar de la batalla y lo ven los príncipes de los filisteos y dicen, ¿por qué trajiste a este hombre? ¿Qué no has oído que a este le cantaban? David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es este hombre. Y el otro dice, no, pero viene de nuestro favor. No, dice, en plena guerra se nos va a voltear y él nos mata. No, dile que se regrese. Y ya le dicen, ¿sabes qué, David? No te quieren, regrésate, no hay problema, regrésate a Siclag. Pero en ese inter, llegaron los de Amalek a Siclag, se robaron a todas las familias, tanto de David como de sus 600 hombres, con hijos, con esposas, con ganado, con riquezas, y prendieron fuego a su lugar ahí en Siclag. Entonces vemos lo que sucede. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, ¿qué sucede? Se pusieron todos a chillar, a llorar, pero hasta que se les acabaron las fuerzas. Ahora, David estaba con puras personas bien amables, dulces, cuando se sintieron, ya después de chillar y hasta que se cansaron, después ya les entró el enojo. Y en su enojo decidieron apedrear a David. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Habían dicho que eran su amigo. Tú eres nuestro amigo, David. Y al ratito, tú eres mi enemigo y te voy a matar. ¿No son esos los pensamientos del hombre? Bendito sea Dios que esos no son los de Dios. Gloria a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, ya que terminaron de llorar, tan enojados estaban que planearon apedrear a David. ¿Pero qué permanecía en David? El consejo de Dios. El consejo de Dios. Y dice la Escritura, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire la diferencia. Aquí había una grande diferencia. Inmediatamente David dijo, tráiganme el efod. ¿Para qué era el efod de aquel tiempo? Para consultar con Dios. Tráiganme el efod. Quiero consultar con Dios. Antes de tomar yo cualquier decisión, quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. ¿Quién había atacado a David? Amalek. Amalek sabía que David ya era rey, sí. Antes que los hombres, Amalek ya sabía. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno de Amalek siempre trata de destruir al que es llamado para Dios. ¿Cuántos tú conoces que tuvieron un llamado de Dios o que llegaron a la iglesia y estaban aquí, pero Amalek se los llevó y ahora andan en el mundo y ahora no sirven a Dios y ahora hacen de todo menos las cosas de Dios? ¿Quién está atacando allí? Amalek. Sigue ahí. Ese espíritu maligno que está atacando. ¿Y saben quién es el rey de Amalek? Satanás. Maneja. Amalek son los principados y potestades que están
moviéndose durísimo y atacando para que tú no cumplas el consejo de Dios. Aquí quisieron hacer lo mismo. Hay que hacer esto para que lo maten a David. Y puso en el corazón de todos, el culpable es David. Pues que yo les dije que vinieran conmigo, se hubieran quedado, pero no, siempre buscan a quien acabar. Pero David hizo algo poderoso, que ninguno de los 600 hubiera hecho. Tráeme el efod. Y consultó con Dios. Dice la Escritura, verso 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Recuerdan quién es Abiatar? ¿Quién recuerda quién es Abiatar, iglesia? ¿Saben quién es Abiatar? El hijo de Ahimelech. ¿No dice allí? ¿Pero quién es Ahimelech? ¿Saben quién era Ahimelech? Los que Saúl mató cuando empezó a perseguir a David. No mató a todos los sacerdotes. El único que logró huir fue Abiatar. Y David le dijo, quédate conmigo y vas a ser mi sacerdote. Quédate porque si te regresas te mata a Saúl. Y ahí se quedó. Y es al que le dijo, acércame el efod. Y entonces dice la Escritura, David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Esos son los de, así llámales a los de Amalek. Son merodeadores, asaltadores y engañadores. Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Qué hacían los merodeadores? Matar, asaltar y destruir. ¿Qué vino Cristo? A darnos vida y vida en abundancia. Entonces David entendió, dice, los perseguiré. Dice, perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí viene otra parte importante. Se quedaron 200 y 400 siguieron. Y dice la Escritura, me voy a ir ya hasta el verso 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Imagínate cuántos eran los de Amalek. Si huyeron 400, ¿cuántos tenían con David? 400. Los jóvenes que huyeron, ¿cuántos fueron? 400. Y como dice, déjalo, ya no vamos a alcanzar esos porque son poquitos. ¿Cuántos crees que eran con los que acabó David? ¿10,000? ¿2,000? ¿5,000? ¿30,000? ¿Cuántos? Miles. Y acabó con ellos con 400 que traía. Y huyeron 400. O sea, cuando estaba en pareja la situación 400 contra 400, ¿qué hizo Amalek? Huyó. ¿A quién veía? A Dios. Este es el rey. ¿Sabes a quién veía? Al rey de Israel. No fue a pelear contra ellos cualquier persona. Se levantó un rey de Dios, un rey ungido del Altísimo, a pelear contra ellos. David quizá con su espada decía, aunque no soy nadie, que como que no es el rey el que me está matando, es el rey. ¿Qué hicieron los 400? Vámonos porque es el rey con su gente. Y huyeron. Ni su gente, ni David sabían que era rey, pero Dios ya se lo había puesto. Y peleaba como rey. Esa era la grande diferencia. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, no era el niño que se enfrentó a Goliat de 12 años, porque ni siquiera había ido a la guerra, quiere decir que no tenía 13 años. Un niño de 12 años se le enfrentó al gigante Goliat y se lo escabechó. ¿Por qué? Porque es el rey. David no supo, Saúl no supo, pero Dios lo envió a su primera batalla. Y acá lo envía a enfrentarse con los enemigos de Dios, con 400 que él traía. No importa el número, sino de parte de quién vas. ¿Y de parte de quién iba? De parte de Dios.
Por eso cuando quedaron en número parejo, David haber dicho, ¿por qué huyeron si estamos parejos, 400 contra 400? No, dice, este es el rey, viene con todo el poder, con toda la autoridad, huyamos. Y huyeron los 400 jóvenes delante de otro joven llamado el rey David. Sin darte cuenta, luego tienes el consejo de Dios en tu vida y lo desechas. Y no lo valoras, no lo tomas en cuenta. Y eso es malo. David entendía perfectamente cuál era su llamado. David dice la escritura que es un rey. Y así de sencillo, el rey David. Se enfrentó, los persiguió, y dice la escritura, verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Ya ahora los que querían matar, felices venían diciendo, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les toca parte igual. Desde hoy, desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Miren, aquí David empieza a establecer leyes y dice, no, ninguno que se vaya a su casa sin nada, no. Ellos se quedaron con el bagaje, nosotros fuimos a la guerra, regresamos y nos repartimos el botín, pero hizo algo poderoso, y de lo que había recuperado, lo envió a los ancianos de Judá. ¿Por qué lo envió a los ancianos de Judá? Sin entenderlo él, ya estaba apoyando a Judá, porque era el rey de Israel. Sin darse cuenta, fíjate lo que sucedió. Se muere Saúl en una batalla y muere su hijo Jonatán. La familia de Benjamín rápido levanta a otro de los hijos de Saúl. Lo levantan como rey. No, pues como la descendencia de Saúl debe continuar. O sea, ese es el pensamiento del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Entonces los hombres dijeron, el rey tiene que seguir de Benjamín. Levantan a uno de los hijos de Saúl para reinar. Y levantan los de Hebrón, que son Judá, a David para reinar. Entonces parecía que estaba dividido. Ahí estaban ya en Israel con un benjamita y Hebrón con un rey, David. No pasaron más de 3 años cuando se dieron cuenta que Dios no tomó en cuenta al rey que los hombres habían levantado, un benjamita. Y les estaba yendo re mal, pero así mal. ¿Qué hicieron entonces los de Israel? Oye, David que está reinando con Judá, les está yendo muy bien. Qué bárbaro, es un rey que tiene toda la autoridad. Vamos a pedirle que venga a reinar con todo y su Hebrón a Israel. Y ahí van los ancianos de Benjamín, para que vean cómo el consejo de Dios permanece.
Ahí van a buscarlo y le dicen, David, ven a reinar sobre nosotros. Por favor, David, no, yo no me quiero meter en problemas. David, por favor, ven a reinar. Está bien, pero voy a reinar sobre todo Israel. Sí, por favor, ven. Y ahí viene David con los de Hebrón y se va a Jerusalén. Llega a Jerusalén y empieza a establecer el orden. Lo primerito que hizo es, traigamos el arca de Dios. A establecer el orden. El primer mandato cuando David entró a Israel, allí en Jerusalén, fue ese. Quiero que el arca esté conmigo. Necesito la presencia de Dios, porque sin Dios no voy a poder reinar. Y lo intentó 2 veces. Recordamos que la primera fue emocional. Y vamos, y venía brincando como loco, y cárgale tú. ¿Y qué le pasó al Pérez? Usa. Al hombre Usa, ¿qué le pasó? ¡Pum! Se muere y David regresa bien apesadumbrado. Hasta que se acuerda, dice, si son los sacerdotes, levitas, ellos no deben tocar el arca, deben ir con las varas. Y vuelve a organizar. Y cada que daban X número de pasos, había sacrificio. Y unos animales en sacrificio. Y volvían a avanzar, sacrificio. Y entonces sí, ya David venía feliz, vestido con un efod y entrando como rey. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y David preguntaba, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Qué precioso momento, de verdad, cuando el consejo de Dios permanece. David no tuvo que pedirles, oigan, quiero reinar. No, ahí vinieron a pedirle. No tuvo que pelear con sus hermanos de Benjamín. No, ellos fueron a pedirle, porque el consejo de Dios permanece cuando tú obedeces a Dios. Cuando no lo obedeces, permanece, pero te lo llevas a la tumba. Y Dios te va a demandar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Por qué, Señor? Tú eras llamado para ser grande y te comportaste como chico. Y entonces vas a decir, porque tuve temor. Y el que tiene temor, ¿cómo le llama a Dios? Malo y negligente. Así que no tengas temor. El consejo que Dios te ha dado permanece. Cumplamos el consejo de Dios para gloria y alabanza de su nombre. Oremos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Altísimo y soberano Dios del universo. Bendito por los siglos de los siglos. Dios eterno. Santo, santo, santo y verdadero. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Permite, Señor, que los que estamos aquí reunidos y hemos escuchado tu palabra, entendamos que no estamos en una religión, que no estamos acompañando a papá o a mamá o a hermano o hermana, amigo, sino que hay un llamado de Dios a mi vida. Y tú has puesto en mi Señor tu consejo. No es lo que el hombre opine, sino lo que Dios dice. No es por mis fuerzas, sino por la voluntad de Dios. En tu poder, en tu autoridad, permíteme cumplir el consejo de Dios en mi vida. Que no me desvíe, Señor, que no pierda el tiempo, porque los días son malos, sino que me aboque a cumplir el consejo de Dios para mi vida. Señor, qué importante es saber que estamos en el tiempo exacto. Ni me retrasé, ni me adelanté. El tiempo es mi aliado. Amo al tiempo, porque está conmigo. La ocasión es esta. Estoy en el lugar correcto, no en el lugar equivocado.
En el lugar correcto me encuentro hoy, en tiempo y ocasión. Gracias te damos, Señor, porque nos permites pisar esta tierra que en tu nombre bendecimos. Bendecimos esta tierra. Los lugares donde nos concedes estar, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Porque es favor de Dios. Todo lo que hay aquí no nos pertenece. Por la gracia de Dios administramos. Perfectamente sabemos, Señor, que habitamos los hombres en el tiempo, pero tú habitas en la eternidad. Por eso rogamos, Altísimo Dios, que tu consejo, lo que tú dices de mí, se cumpla. Quita todo estorbo, Señor, toda oposición, toda distracción, todo engaño que la maldad quiere poner para que no se cumpla tu consejo. Quítalo, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecerte solo a ti. Y por eso te rogamos, Señor, permítenos oír tu consejo. David, cuando sucedían cosas en la tierra que él mismo no entendía, inmediatamente la Biblia dice que él consultaba con Dios, preguntaba al Altísimo, y por tu bondad, Señor, tú le respondías al Rey. Tú nos has puesto en este mundo como reyes y sacerdotes, porque somos de Jesucristo. Tu consejo permanezca en nuestras vidas. Tu voluntad se haga en nosotros. Y por tu palabra, Señor, sucedan las cosas. Te lo rogamos, Altísimo Dios. Si hay aquí alguna persona que nos visita por primera o segunda vez, quiero decirte que el consejo de Dios está en tu vida. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene un plan para tu vida y Él quiere que lo cumplas. No te vayas de esta vida sin cumplirlo. No es bueno que te vayas a ese lugar donde ya no vas a salir. Pero hoy Dios quiere que tengas vida eterna. Por eso hoy te invito. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Cristo. Pídele perdón por todos tus pecados. Ruega que Él tome tu vida. Invítale a tu corazón y pídele que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y que Él ordene tus pasos. Si tú lo quieres hacer allí donde estás en voz baja, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Te ruego que tu sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario me limpie, me purifique, me lave. En esta hora, Jesucristo, ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Permíteme vivir mi nueva vida en Cristo. Obedecer tu palabra. Hacer tu voluntad. Cámbiame. Líbrame. Levántame. Y tu consejo se cumpla en mi vida. Así sea. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Queremos obsequiar a las personas que hoy repitieron esta oración